Imagina esto por un momento, estás cruzando un desierto silencioso, tan silencioso que hasta tus propios pasos te parecen demasiado ruidosos, y de repente, ves 5 figuras delgadas, cubiertas con mantas apache, caminando directamente hacia el rancho de un viejo vaquero que no ha visto compañía humana en años. No llevan armas levantadas, no gritan, no exigen, solo piden una cosa, refugio. 5 viudas apache, desesperadas, hambrientas, perseguidas, tocando la puerta del hombre más solitario del territorio. Y ese hombre es alguien a quien todos creían muerto o loco. Pero no, ahí seguía, viviendo en su pedazo de tierra, aislado del mundo. Y ese día, el día en que esas 5 mujeres llegaron, fue el día que su vida, y también la del rancho entero, cambió para siempre. Así que prepárate, porque esta historia tiene momentos tensos, revelaciones inesperadas, secretos que no debían salir a la luz y decisiones que pudieron haber terminado en guerra. Y hoy, te la voy a contar como realmente ocurrió. Quiero que te imagines primero al protagonista de esta historia, John Mackenzie, un vaquero retirado, duro, quemado por el sol, con una barba tan vieja como sus botas y un carácter más seco que los arroyos del verano. Vivía solo desde hacía más de una década. Su rancho, el Lomo del Trueno, era un lugar olvidado. Nadie visitaba, nadie lo buscaba, nadie preguntaba por él. Y él prefería que así fuera. No tenía hijos, no tenía esposa, no tenía hermanos. Solo caballos, un par de vacas flacas y un perro que dormía más de lo que ladraba. Para la gente del pueblo, John era un fantasma que respiraba, nunca bajaba por víveres, nunca hablaba con nadie, nunca se dejaba ver. Cada quien decía algo distinto, que estaba loco, que estaba triste, que estaba pagando por pecados que nadie conocía. Pero la verdad era más simple, John estaba cansado del mundo y el mundo, cansado de él. Pero si algo sabía John, era leer el desierto. Y ese día, mientras cortaba leña, sintió un silencio extraño, un silencio que no era natural. Los animales estaban inquietos, el perro se puso rígido y hasta el viento parecía contener la respiración. John levantó la mirada y ahí las vio, 5 mujeres caminando desde el horizonte. No corrían, no buscaban esconderse. Caminaban como si ya no tuvieran nada que perder. Mantas brillando bajo el sol, trenzas que parecían cuerdas oscuras, y rostros marcados por una mezcla extraña de dolor y determinación. Viudas apache. John dejó caer el hacha. Por un segundo, pensó en meterse a su casa y cerrar la puerta, pero sabía que eso no serviría de nada. Así que se quedó quieto, firme, esperando. Y cuando las 5 llegaron hasta la cerca del rancho, la que parecía ser la mayor habló en un inglés quebrado, pero claro. Venimos sin armas levantadas. Venimos pidiendo solo un lugar donde dormir. Nosotras no peleamos ya. No tenemos a dónde ir. John quiso responder algo, pero su garganta estaba seca. No había visto mujeres en años, y mucho menos mujeres apache. Así que solo pudo decir lo primero que le salió, ¿por qué yo? Y esa fue la pregunta que abriría toda la historia. La mujer mayor se acercó un paso más, con la cabeza alta. Porque tú no matas. Tu nombre no está en sangre, no de nuestra gente. Fue un golpe directo al pasado de John, un pasado que él había intentado enterrar durante más de 15 años. Y aunque nadie lo sabía, él había sido uno de los pocos vaqueros que había intentado mantener la paz durante las campañas militares contra los pueblos nativos. Nunca había disparado contra un apache, aun cuando otros le gritaban cobarde. Él tenía sus razones. Razones que no había contado ni siquiera a su propio perro. Pero 5 viudas en su puerta, eso no estaba en sus planes. John respiró hondo. Sabía que el ejército patrullaba esa región, que los Rangers podían aparecer en cualquier momento, y que dar refugio a apaches, aunque fueran mujeres, aunque estuvieran desarmadas, podía meterlo en un lío del tamaño de Texas. Pero también sabía algo más, esas mujeres no hubieran llegado ahí si no estuvieran al borde de la muerte. Así que abrió la puerta del establo y dijo, pueden quedarse esta noche. Solo esta noche. Esa frase sería el inicio del cambio que él tanto había evitado. Las mujeres entraron en silencio. John no sabía cómo comportarse, ni qué decir.
Les dio mantas, les ofreció un poco de agua, y ellas aceptaron sin una sola palabra de más. Actuaban como si el dolor ya no les dejara espacio para hablar. Cuando llegó la noche, John se sentó afuera, bajo un cielo lleno de estrellas, intentando entender lo que acababa de hacer. No quería problemas, no quería responsabilidades, no quería recuerdos del pasado golpeando a su puerta. Pero ahí estaban, durmiendo bajo su techo, confiando en él. Cosas que no había pedido, pero que ahora eran suyas. A la mañana siguiente, John escuchó ruidos en el establo y pensó lo peor, que las mujeres se habían ido, o que estaban sacando algo que no les había dado. Pero cuando abrió la puerta, se quedó quieto. Las viudas estaban trabajando. Una estaba reparando una manta vieja con una habilidad que John no había visto en años. Otra estaba arreglando una canasta rota. Una más daba de comer a los animales como si hubiera vivido ahí toda la vida. La más joven estaba recogiendo agua del pozo, y la mayor, estaba preparando café. John se quedó ahí parado sin saber si sentirse agradecido o incómodo. Él no estaba acostumbrado a que nadie le moviera nada. Pero no podía negar que el rancho parecía vivo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tomaban café, la mayor habló por fin. Le dijo que venían del norte, que un grupo de mercenarios había atacado el campamento donde vivían, y que sus esposos, todos, habían muerto defendiendo a su gente. Ellas habían escapado por un barranco, caminando durante días, escondiéndose del humo, de los caballos, de los hombres armados. No buscaban quedarse para siempre. Solo buscaban sobrevivir lo suficiente para llegar a la frontera del sur, donde creían que podrían empezar de nuevo. John escuchó todo en silencio, mirando el café como si ahí estuviera escrita la solución. Sabía que ayudarlas podía convertirlo en criminal. Sabía que si las autoridades las encontraban ahí, no habría explicación que lo salvara. Pero también sabía que echarlas sería condenarlas. Y John Mackenzie no era ese tipo de hombre. Así que dijo lo que ellas menos esperaban: pueden quedarse, mientras lo necesiten. Las 5 lo miraron como si no entendieran el idioma. Luego, una por una, inclinaron la cabeza. Y en ese instante, el destino del rancho cambió para siempre. Los días siguientes fueron extraños. John no hablaba mucho y ellas tampoco. Pero poco a poco empezaron a aprender a convivir. Las viudas eran habilidosas, trabajadoras, silenciosas. En una semana, el rancho estaba más limpio que en toda la década anterior. Arreglaron cercas, remendaron ropa, incluso el perro parecía rejuvenecer con tanta atención. Pero una mañana, cuando John salió a revisar los caballos, vio huellas de casco cerca del arroyo. No eran suyas. No eran de ellas. Eran huellas frescas de 2 o 3 jinetes que habían pasado muy cerca del rancho. Y cuando vio más de cerca, notó algo peor: huellas de botas militares. John sintió un golpe en el pecho. Sabía lo que eso significaba. Si los Rangers estaban patrullando tan cerca, tarde o temprano los encontrarían. Tenía 2 opciones: mandarlas lejos esa misma tarde o prepararse para el peor de los desenlaces. Y cuando volvió al rancho, las 5 mujeres estaban ahí, cosechando, trabajando, respirando como si por fin tuvieran un lugar seguro. John no podía romper eso. No podía. Esa noche, bajo el cielo oscuro, John tomó su decisión. Si los Rangers venían, él no iba a entregarlas. No esta vez. No después de lo que habían vivido. No después de todo lo que él mismo había hecho o dejado de hacer en su pasado. A la mañana siguiente, una de las viudas, la más joven, le agradeció. No con palabras, sino con un gesto simple, dejó sobre la mesa una pequeña bolsa de cuentas tejidas a mano. John no sabía qué significaba, pero la mujer mayor le explicó que era un símbolo de confianza, algo que no se entregaba fácilmente. Era una forma de decirle: ahora eres parte de nuestra historia. Pero el destino es terco. Y 3 días después, los Rangers llegaron. Eran 4 hombres, armados, cansados, con cara de pocos amigos. John salió a recibirlos con el corazón dándole golpes contra las costillas. El sargento lo saludó con una mezcla de desconfianza y desgano.
Hemos recibido reportes de apaches moviéndose por la zona, dijo. 5 mujeres. Viudas. Tal vez peligrosas. Tal vez no. Estamos rastreándolas. ¿Ha visto algo, Mackenzie? Ion tragó saliva. Sabía que no podía titubear. Así que dijo lo más simple, lo más directo: no he visto a nadie en semanas. El sargento lo miró fijo, como si pudiera leerle los pensamientos. John mantuvo la mirada sin parpadear. Y después de unos segundos eternos, el ranger asintió. Si las ve, ya sabe lo que tiene que hacer, dijo. Y se marcharon. Cuando los vio desaparecer entre los árboles, John sintió que se le doblaban las piernas. Pero había logrado lo imposible: protegerlas. Al menos por ahora. Durante las semanas siguientes, las viudas volvieron a trabajar en silencio, pero algo había cambiado. Sabían lo que John había arriesgado por ellas. Y cada día, cada gesto, cada cosa que reparaban o cocinaban llevaba un mensaje silencioso de agradecimiento. La mayor le dijo un día: no olvidaremos que diste refugio cuando nadie más lo haría. Y John solo pudo responder: todos merecen un lugar donde descansar. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que empezó como refugio temporal terminó convirtiéndose en algo más profundo. Las viudas comenzaron a adaptar el rancho a su manera, construyeron un pequeño huerto, pintaron algunas paredes, incluso lograron que la vieja cocina volviera a funcionar como cuando John era joven. Era como si cada una de ellas estuviera reconstruyendo su propia vida, pieza por pieza, dentro de ese lugar. Why John? John descubrió algo que creía perdido: compañía. No una compañía invasiva, sino una presencia tranquila, respetuosa. Alguien que pone café en la mesa por la mañana sin decir una palabra. Alguien que arregla las botas que ya dabas por muertas. Alguien que te escucha aunque no abras la boca. Un día, mientras tendedero afuera, John escuchó risas. Risas de mujeres. Algo que no sonaba en ese rancho desde ninguna parte de su memoria. Y ahí entendió que ese lugar, que había sido una tumba de soledad por años, había vuelto a respirar. Pero nada en el viejo oeste es eterno. Una mañana, la mujer mayor se acercó a él. Con voz firme pero suave, le dijo que pronto debían continuar su camino hacia el sur. Habían reunido fuerzas, habían sanado lo suficiente para seguir su viaje. El rancho había sido un hogar temporal, pero no su destino final. John sintió un vacío extraño en el pecho. No lo dijo, pero no quería que se fueran. Había vuelto a sentir lo que era tener vida a su alrededor, y ahora la perdería otra vez. Pero asintió. No era dueño de ellas ni de su futuro. Cuando llegue el momento, dijo, yo las acompañaré hasta fuera del territorio de patrulla. Las viudas se miraron entre sí. Aunque no dijeran nada, sus ojos mostraban una mezcla de gratitud y tristeza. Sabían que John estaba renunciando a volver a estar solo, solo para que ellas estuvieran seguras. Llegó el día de la despedida. Madrugaron, empacaron lo poco que tenían, y caminaron junto a él hacia el desierto. Y cuando llegaron al límite donde ya no había más peligro, la mujer mayor le tomó la mano. Lo que hiciste no se olvida, dijo. Tú eres familia ahora. Si alguna vez necesitas un lugar donde descansar, busca hacia donde el sol cae detrás de la montaña roja. Ahí estaremos. Y así, 5 siluetas se alejaron hacia el horizonte. John se quedó ahí parado,